Hola a todos, somos el grupo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y les presentaremos algunas de nuestras conclusiones sobre el texto de ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá. En un inicio les hablaremos sobre la Cuenca Alta del Río Bogotá, la cual cuenta con una extensión desde los municipios encontrados desde el páramo de Guacheneque en Villapinzón hasta el Puente de la Virgen en Cota. Este está conformado por un sistema de ríos, quebradas, lagunas y embalses. Esta región es una de las mayores fuentes de agua del país. Dado su riqueza hídrica, la cuenca alta del río Bogotá se ha convertido en la base de la economía de su territorio y la idiosincrasia de sus habitantes. Al nacer, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en el páramo de Guacheneque, el río Bogotá cuenta con un tramo de tan solo 11 kilómetros antes de contaminarse. Las descargas de cerca de 120 curtiembres de Villapinzón y Chocontá empiezan a deteriorarlo, sin agregar las descargas residuales e industriales de la ganadería. Del total de industrias, solo 28 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales propias. Sumado a esto, Villapinzón, uno de los 15 municipios que conforman la cuenca, no cuenta con un sistema de saneamiento para sus aguas residuales, generadas por sus más de 21.000 habitantes. Por otra parte, los suelos de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, en especial en su primer tramo, no cumplen con su uso. Según el IGAC, de las casi 589.000 hectáreas que forman la cuenca, 247.202 son aptas para la agricultura, pero no más de 194.000 son utilizadas para este fin. Mientras, con la actividad pecuaria ocurre lo contrario. La cuenca no cuenta con ninguna hectárea apta para ganado, pero son casi 200.000 hectáreas las que se adquieren este uso, lo cual hace que los suelos se compacten y erosionen. Esto muestra cómo el mal manejo de suelos afecta a esta importante fuente hídrica, la cual para ser recuperada debe sufrir una reconversión de tierras. Para finalizar con la cuenca alta del río Bogotá, hablaremos sobre el tramo ubicado entre Villapinzón, PM1, y la estación LG Puente Vargas, PM32, y asimismo sobre la oscilación en el índice de calidad del agua. Con la imagen en pantalla logramos observar que durante el periodo seco, 42% de los puntos de monitoreo se encuentran en condiciones aceptables, mientras durante el periodo húmedo fluctúa sobre la categoría regular a mala. Lo interesante es ver cómo aunque el río contiene una carga contaminante, es capaz durante los dos periodos de recuperarse y diluir los contaminantes terminando el recorrido con una calidad de agua regular. Ahora les hablaremos de la cuenca media del río Bogotá. Esta comienza desde el municipio de Chía y se extiende hasta el municipio de Cibaté. Recibe las aguas del río Fucha y el río Salitre, junto con uno de sus mayores afluentes que es el río Tunjuelito, el cual nace del páramo de Sumapaz, donde luego de sortear agua a los embalses del Chisca y la regadera desemboca en el río Bogotá. Al hablar de contaminación del agua, uno de los factores que contribuyen de manera más importante sobre la cuenca es la agroindustria y la actividad minera, junto con la sedimentación producida por la explotación de canteras, junto con la alta presencia de patógenos en el agua gracias a la ausencia de oxígeno disuelto en el agua causada por las basuras flotantes que generan, además de esto, grasas y malos olores a lo largo del río. Esta carga de contaminación está actualmente siendo contrarrestada por un sistema de tratamiento de aguas que cubre el 87.5% de la cuenca, con 13 plantas de tratamiento de aguas residuales controladas por la CAR, las cuales buscan tratar el agua que llega desde la cuenca alta y mantener el nivel adecuado a través de la cuenca media. Aunque al ver desde el momento que entramos a la cuenca media el nivel de agua baja de regular a malo, se mantiene de esta manera hasta los últimos puntos de control donde gracias al sistema de descontaminación se recupera el agua a un estado regular. Por último, cabe resaltar el esfuerzo que se está dando en estos últimos años de recuperar el río Bogotá. Se han fortalecido plantas de tratamiento residual a lo largo de Bogotá, contando incluso con unas nuevas como son la planta de tratamientos de aguas residuales Salitre y la Canoas. También fortaleciendo con campañas para cuidar el agua del río y alternativas para el desecho de residuos en barrios populares. También, y no menos importante, se puede resaltar la astucia que tienen los bogotanos y todos los habitantes de la cuenca media del río Bogotá, ya que al utilizar el agua del río,
Esta produce el 7% de la demanda nacional y la luz para 2.4 millones de habitantes de la capital. Todo comienza en el embalse de Muña, ubicado en Cibate, que antes de los años 50 era el centro de actividad para deportes náuticos y navegar por sus aguas. Pero, gracias a los años 70 y la depositación de aguas residuales al embalse, se ha contaminado y ha dejado esta actividad. Pero no todo estaba perdido, ya que en mediados de los años 80, en especial en los años 90, la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ha impulsado proyectos que buscan la mejora de las condiciones de este embalse, retirando todo tipo de residuos que llegan al embalse y introduciendo un aprovechamiento de generación eléctrica en este. Por último, hablaremos de la cuenca baja del río Bogotá. Esta tiene una extensión de 120 kilómetros, la cual empieza desde el municipio de Cibate hasta llegar a Girardot y desembocar en el río Magdalena. Esta recibe las descargas de los municipios como El Colegio, La Mesa, Anapoima, Agua de Dios, Ricaurte, entre otras. Sus principales afluentes son las descargas de los ríos como Apulo, Río Candalaima, Quebrada del Buey, Santa Marta y Socota. En cuanto a la calidad del agua del río, en esta parte de la cuenca la contaminación es alta y se puede evidenciar por sus fuertes olores y aguas con altas restricciones de uso. Por ejemplo, esta parte del río no lo usan para ningún fin agropecuario. El único uso permitido es el energético y se usa para producciones de energía en municipios como El Colegio. En la cuenca baja, solo 5 de los municipios cuentan con sistemas de tratamiento para la depuración y descargas de las aguas residuales domiciliarias. Y aunque la cuenca baja del río cuenta con estaciones de monitoreo, no son suficientes, ya que no cubre algunas áreas grandes e importantes de la cuenca. Por ejemplo, el tramo de Tocancipá hasta su desembocadura en el río Magdalena tiene una longitud de 30 kilómetros, en la cual en su extensión no existe ningún control o monitoreo, lo que hace que el encuentro del río Bogotá con el río Magdalena sea un encuentro que está marcado por su contaminación. Para concluir, podemos ver en la gráfica que la contaminación del agua del río Bogotá viene desde la cuenca media con una condición regular, donde durante el recorrido por la cuenca baja su índice de contaminación va deteriorándose hasta llegar a condiciones muy malas en épocas de lluvia y malas en época seca. Podemos darnos cuenta que en la cuenca baja del río más del 65% cuentan con condiciones malas, ya que esta cuenca lleva todas las descargas de los municipios cercanos y de Bogotá. Al ver un mapa histórico de Cundinamarca y sus alrededores, tenemos que hablar sobre las culturas que lo habitaban. Una de esas, las muiscas, se refería al río Bogotá y su nacimiento como Funza, un vocábulo chipcha que significa el gran varón o el alma de la sabana. Este espacio era para armonizar el territorio, y también lo llamaban la cabeza de la serpiente. En esta cultura, la serpiente es un animal sagrado, el cual nos brinda sabiduría, fertilidad y producción. Por otro lado, al hablar de la época de la colonia, se cambia completamente la manera de ver el agua. Se empiezan a asentar los colonizadores en puntos clave, como el Chorro de Quevedo, para poder aprovechar este recurso hídrico al máximo sin importar las consecuencias a largo plazo. Se explotó para la minería, el cultivo y posteriormente la ganadería del lugar, ya que se tenía un pensamiento de todo debe ir al reino, sin importar las consecuencias hacia otros seres vivos propios del lugar o incluso las fuentes hídricas del mismo. Debido a dicha explotación, en la actualidad se evidencian grandes cambios en el cauce y en la cuenca del río Bogotá, ya que hoy encontramos un río canalizado y sus alrededores urbanizados, bien sea con terrenos dedicados a vivienda, industria
y actividades agrícolas y pecuarias, lo que implica un cambio de su naturaleza que ha llevado a altos índices de contaminación de sus aguas.